porque quizás alguien pensaría que deberíamos tener fe para vivir y valor para morir. Pero realmente para morir no necesitamos valor, porque tenemos todos que pasar por ese proceso de lo que es la muerte. Necesitamos tener valor para vivir y fe para morir, porque en nuestra sociedad vemos cómo la maldad y el pecado ha aumentado. Y aunque sabemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, la ola del pecado y la maldad se levanta como un tsunami arrastrando al hombre al infierno mismo, sin desenfreno. La crisis económica, los desastres naturales, la guerra, la liberalidad sexual, el quebrantamiento de la familia y otros gigantes siguen creciendo. Y cada vez que siguen creciendo estas cosas en la sociedad en que vivimos, la iglesia se siente como un enano, se siente pequeña en vista de todas estas cosas que se presentan. Pero yo vengo a recordarte en esta tarde que a pesar de que hay confusión, a pesar de que hay desesperación, a pesar de que hay inseguridad, a pesar de que quizás hay desánimo y muchos se han dejado llevar por la corriente, yo quiero recordarte que tú eres la iglesia de Cristo. Di para ti mismo: yo soy la iglesia. Si tú eres la iglesia de Cristo, yo soy la iglesia de Cristo. Tú eres la iglesia de Cristo. Y nada de lo que está aconteciendo en el mundo debe sorprenderte, sino que lo que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo en la sociedad debe lanzarte, más bien, debe provocarte, debe motivarte, debe inspirarte, debe apasionarte por realmente ejercer lo que tú has llamado a hacer en la sociedad y el mundo en que vivimos. Tú has sido llamado a las alturas. Tú has sido llamado a estar encima. Tú has sido llamado a ser cabeza y no cola. Tú has sido llamado a ser el faro de esperanza que ilumina y alumbra al mundo para guiarlos a un lugar seguro. Y muchos se han quedado en el anonimato y se han guardado silencio. Por eso en esta tarde queremos recordarte que se necesita una iglesia potente para un mundo impotente. Realmente lo que estamos viendo simplemente son las señales de una sociedad fragmentada, de un mundo fragmentado, enfermo por el mismo pecado y por la maldad del hombre. Y lo que necesita el mundo es una iglesia llena de poder. Dile a la persona que está a tu lado: poder. Necesita una iglesia llena de poder para poder confrontar a una iglesia, a un mundo impotente. Porque aparentemente parece que tienen alguna fuerza o que tienen algún poder, pero realmente no tienen poder. El mundo, el pecado, Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Nosotros, Jesús dijo que nosotros somos ¿qué? La luz del mundo. Nosotros somos el pan, nosotros somos el faro, nosotros somos la guía. Nosotros somos lo que Dios dejó para llevar ese mensaje de esperanza a un mundo caído. Alguien dijo que hay 3 tipos de personas sobre la faz de la tierra. El primer tipo de personas son las personas que ven las cosas pasar. Las personas que ven las cosas pasar. El segundo tipo de personas son los que piensan en las cosas que van a pasar. Los que piensan en las cosas que van a pasar. Y el tercer grupo de personas son los que hacen que las cosas pasen. Los que hacen que las cosas pasen. Mirando retrospectivamente, por un tiempo la iglesia fue la iglesia que vio las cosas pasar. La iglesia ha sido la iglesia que ha visto las cosas pasar. Vimos cómo fue removida la oración de las escuelas. Vimos la legalización del aborto. Vemos cómo el matrimonio se ha redefinido.
Llamamos a lo bueno malo y a lo malo lo llamamos bueno. Vemos como hoy en día lo que se discute en las cámaras de los congresos, en las oficinas del gobierno, es si es el matrimonio es de un hombre o una mujer, o también un hombre y un hombre se pueden casar. Estamos hablando sobre si legalizamos la marihuana o no legalizamos la marihuana. Estamos hablando de cosas que realmente no se hablaba en otros tiempos. Y hemos visto que ante nuestros ojos estamos en una nación, hablando de la nación americana, que está dividida, porque casi el 50% está de un lado conservador o que no cree en esta cosa, y el 50% está de acuerdo con esto. Gran por ciento de la sociedad se ha vuelto atea. Donde comenzó el evangelio en la parte de allá en Irán y en estos países donde estuvieron los apóstoles, donde Pablo predicó, y todos esos países que fueron arrasados con el evangelio de Jesucristo. Hoy en día lo que está creciendo son los musulmanes y las iglesias se están cerrando y vemos cómo todo está desapareciendo. Y esa ola comenzó desde allá y viene hacia acá. Vemos cómo esa ola fue dando vueltas y comenzó allí en Jerusalén, cuando descendió el poder del Espíritu Santo y comenzaron a predicar y fueron evangelizando por todos los confines del mundo hasta que cruzaron el océano y llegaron a Estados Unidos de América y se establecieron los peregrinos con fundamentos cristianos. Pero vemos cómo poco a poco, así como comenzó el Pentecostés, el poder de Dios a manifestarse en Jerusalén y comenzó a arrasar o más bien a cubrir con toda esa área de Europa y toda esa área del Mediano Oriente, allá comenzaron a los cristianos a resurgir y un movimiento muy grande. Vemos que ahora es el opuesto. Ahora viene una ola realmente de confusión, una ola de ateísmo, una ola de agnosticismo, una ola que lo que está tratando es de apagar la llama, apagar el fuego que Dios envió aquel día en Pentecostés, en el aposento alto. Y la iglesia ha sido la iglesia que ha visto las cosas pasar. Ahora, en las últimas décadas, la iglesia ha pasado a ser la iglesia que ha estado pensando en qué va a pasar. Nos hemos dado la tarea a simplemente pensar qué es lo que va a pasar. Muchos de nosotros, cuando vemos que estas cosas están sucediendo frente a nuestros ojos, estamos pensando, wow, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Si legalizan la marihuana, si legalizan el matrimonio entre el hombre y la mujer con la mujer, ¿qué va a pasar si legalizan que se puede tener un aborto después de los 6 meses de embarazo? Y la iglesia está simplemente pensando en qué va a pasar. Nos dimos a la tarea de ver las cosas pasar, pero nos hemos descuidado de simplemente hacer algo al respecto y nos hemos quedado esperando y pensando a ver qué es lo que va a pasar. Muchos han puesto sus ojos y han fijado sus ojos en los políticos, en los presidentes, en los líderes políticos, esperando una respuesta, una esperanza, para que ellos le puedan llenar o puedan hacer algo respecto a todos estos asuntos. Pero vemos que ninguno de ellos hace nada, sino más bien se dejan también llevar por la corriente de lo que está pasando. Se dejan llevar por la corriente de lo que está pasando. Pero este tiempo, este momento, esta hora es la hora de la iglesia que hace que las cosas pasen. Yo vengo a decirte en esta tarde, iglesia, que esta es la hora de que la iglesia tiene que levantarse bajo la autoridad del poder del Espíritu Santo para poder llevar este evangelio de verdad, este evangelio de poder a una nación en crisis, sí, Señor, a un pueblo en crisis, a un hombre confuso y confundido. Este es el momento de la iglesia y la gente que hace que las cosas
pasen, pero para poder ser gente de impacto en nuestra sociedad tenemos que entender dos factores muy importantes. Y el primer factor es este, que vivimos en una sociedad de continuos cambios. Vivimos en una sociedad de continuos cambios. Eso es lo que a veces nos saca de nosotros, de nuestra comodidad. Para los que somos menos jóvenes, para los que somos menos jóvenes, algunas cosas de lo que está sucediendo en el mundo de lo que es la tecnología, nos sentimos perdidos, porque vemos que suceden cambios continuos. Vemos como cada vez que sale un nuevo iPhone, o cuando sale un nuevo aparato electrónico, cada vez se vuelve más sofisticado. Hablaba con alguien ayer y le decía cómo es que la internet ha hecho el mundo tan pequeño. Cómo es que ahora es tan fácil. Estaba hablando con Orlando, estábamos hablando sobre lo que es la música para los ministros de adoración. Como ya no se pueden vender CDs, no se pueden hacer CDs, ¿verdad? Porque si tú haces CDs, realmente ya la gente no compra CDs, ya casi los CDs se están yendo obsoletos. Ya tú puedes ir a YouTube, buscar la canción que te gusta, bajarla y escucharla, todo lo que quieras. Todo eso va pasando porque tenemos una sociedad que está en continuos cambios. Y la iglesia tiene que entender este principio, que vivimos en una sociedad de continuos cambios. Te las ponen de diferentes formas. Te decían que lo hicieran de esta forma, pero después viene a la otra semana y te lo cambian. Y cuando suceden esos cambios, ¿qué es lo que pasa? Que los cambios en muchas ocasiones traen confusión. Traen confusión. La segunda cosa es que tenemos que entender es que a pesar de que vivimos en una sociedad de continuos cambios, el mensaje de la iglesia sigue siendo el mismo. Hay veces que los métodos de comunicar el mensaje tienen que ser cambiados, pero el mensaje de la iglesia no cambia. La iglesia no cambia. Lo que Cristo estableció, lo que Jesús fundó, aquel día cuando Jesús fundó la iglesia, Él mismo, Él no cambia, porque el Señor no cambia. Ahora, los tiempos traen cambios y los cambios crean dificultades. Nos confunden. Las dificultades necesitan soluciones o solución. Las soluciones traen resultados y los resultados traen oportunidades. Les repito, los tiempos traen cambios. Los cambios crean dificultades. Las dificultades necesitan solución. Las soluciones traen resultados. Los resultados nos dan oportunidades. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, verso 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia. El único inmutable es Jesucristo. Pero nosotros cambiamos. Nosotros sí cambiamos. El que no cambia es Jesucristo. Una de las cosas que nosotros resistimos en muchas ocasiones es los cambios. No nos gustan los cambios. Los cambios son difíciles porque no nos adaptamos a ellos. Y lo que hacemos es que resistimos al cambio. Y en muchas ocasiones la misma iglesia se ha resistido al cambio, tratando de operar o de funcionar conforme a la iglesia del siglo XX o aún del siglo XIX. Cuando no estamos en ese siglo, estamos en el siglo XXI, estamos ya mucho más allá. Algunas veces se nos dicen, ¿en qué tiempo tú estás viviendo? Estamos viviendo en el 2015, el año 2015. No está viviendo en el 1915. Algunas hermanas quizás pueden hablar, que están aquí, pueden hablar de esos cambios. Algunos hermanos que han visto, por ejemplo, mi mamá me contaba del pastor Arsenio Valentín, que la pastoreaba allá en Las Lomas, Puerto Rico. Y el hermano Arsenio Valentín era un hombre de amor, un hombre
Si usted lo conoció, usted podía ver que este era un hombre de Dios, un hombre santo. Pero para los tiempos de Arcelio Valentín, el pastor Arcelio Valentín se paraba en la puerta de la iglesia. Y si una mujer venía con una falda chiquita, cortita, le decía, váyase a su casa, bájale el ruedo a esa falda y regrese. ¿Y ustedes creen que las hermanas se molestaban? La mujer se molestaba. La mujer se iba a su casa, se bajaba el ruedo y volvía a la iglesia. Yo ni me atrevo ni mencionar eso aquí en la iglesia. Yo le menciono a alguien, eso es el escándalo más grande que puede haber. Se te vacía la iglesia. Como dicen, la iglesia se vacía. Entonces no estamos viviendo en los 60s y en los 70s, cuando eso era algo como algo que se hacía y se practicaba. Y simplemente lo que querían enseñar los pastores era que debía haber modestidad en la forma de vestir en la iglesia. Señor. Pero lo llevaban a ese extremo. Pero ¿qué sucede? Que en el tiempo en que estamos viviendo, pues eso lo hemos vuelto en muchos lugares, se ha vuelto a otro extremo. Y dicen, tú puedes venir como quieras a la iglesia, pero no es así. Tú no puedes venir en tanga a la iglesia. No. Si vienes en tanga, yo hago como el Arcelio Valentín, me paro ahí y te digo, vete para tu casa, ponte la ropa y regresa si quieres, si no, quédate por ahí. Amén. Los tiempos traen cambio, pero tampoco nos podemos quedar en el tiempo de mi amado pastor Arcelio Valentín y de mi mamá, porque tampoco las hermanas se podían afeitar las piernas, ni podían arreglarse. Eso era pecado. Imagínense. Y las hermanas se sentaban a este lado y los varones se sentaban a este lado. Pero eso pasó. Fue un tiempo en la historia de la iglesia evangélica. Estamos viviendo en el 2015. Los tiempos traen cambios. ¿Qué ha pasado? Que esos cambios han causado algunas dificultades. Y muchas personas no están de acuerdo con eso. Entonces, pues lo que hacen es que dicen, pues yo no voy a la iglesia más porque esa iglesia se ha vuelto una iglesia liberal. O del otro lado, esta iglesia es muy conservadora. Entonces vemos muchos creyentes en Cristo Jesús que han desenfocado la fe, han desenfocado el poder, han desenfocado de qué se trata esto. Esto no se trata de ninguna de esas cosas. Este evangelio se trata de poder de Dios. Dios quiere levantar una iglesia potente para un mundo impotente, para un mundo que está desesperado por ver y escuchar una iglesia llena de poder, que cambie, que transforme, que sea usada para poder sanar enfermos, que sea usada para llevar el evangelio, para ganar almas para el reino, que sea usada para poder proveer al necesitado. Una iglesia que no esté pendiente a las cosas que no edifican, sino que esté pendiente y fija en el Dios Todopoderoso. Y muchos de nosotros hemos luchado continuamente con los cambios porque resistimos el cambio. Sin embargo, también en muchas ocasiones no hemos tenido remedio. Ustedes no saben cuánto me ha costado a mí, porque a mí me dicen, y yo también me digo a mí mismo, es bueno que a Relix se le hable español, para que pueda guardar y que pueda hablar español. Y la gente me dice, habla de español. Pero estoy confrontando una situación de que él está en una escuela donde le hablan inglés todo el tiempo. Y entonces, cuando él me habla inglés, como yo fui criado acá, llevo más de 40 años acá, yo le hablo inglés también. Y después me doy cuenta, quizás Rudy me recuerda, habla español. Habla español para que aprenda español. Y a veces resistimos el cambio.
nosotros dijimos, no vamos a comer hamburgers ni hot dogs ni nada de eso. Pero eso es lo que está esperando allá afuera. Nosotros arroz con habichuela, alcapurria y todas esas cosas al puertorriqueño, pasteles y todas esas, eso es lo que nosotros vamos. Nosotros no vamos a comer esas cosas porque nosotros somos latinos. Pero cuando hace hambre, hay que comer. Porque los cambios, entonces a veces nos resistimos al cambio, pero eventualmente adoptamos, en muchas ocasiones adoptamos los cambios. Hemos tenido que aceptar los cambios. Perdemos oportunidades en muchas ocasiones por nuestro ego, por nuestro orgullo o por mantener tradiciones y costumbres que muchas veces no valen la pena y no han hecho nada por nosotros, salvo que quizás nos ayudaron en nuestro tiempo. En nuestro tiempo nos ayudaron, pero en este tiempo no nos ayudan. Y nosotros muchas veces nos encaprichamos porque queremos esas cosas, cuando realmente Dios no demanda ni exige esas cosas de nosotros. La sociedad en que vivimos es una sociedad de cambios, llena de diversidad y presenta muchas opiniones. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios hace cuando Él no cambia? Porque Él es inmutable, pero nosotros cambiamos. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios prepara a la iglesia para alcanzar a todas personas. Muchas personas andan en busca de iglesias que se identifiquen con su manera o forma de adorar. Y entonces lo que hacen es que buscamos una iglesia que les guste. Pues mira, si tú no estás de acuerdo con esto o lo otro, pues mira, búscate una iglesia o una congregación más bien, porque la iglesia es una sola. Búscate una congregación donde tú te sientas cómodo o cómoda. Pero a veces tenemos personas, yo tengo una persona aquí, por ejemplo. Yo tenía una persona aquí que quería que cambiáramos el formato. Lo que Dios, la visión que Dios me ha dado. Yo dije, lamentablemente no puedo cambiar. Mejor es que te consigas una iglesia que sea conforme a como a ti te gusta adorar a Dios. Si a ti te gustan los coritos y los himnos del himnario de gloria, hay iglesias que todavía lo cantan mucho. No que no lo cantemos aquí, lo cantamos. Venga los viernes por la noche. Pero si eso es lo que te gusta y así te sientes bien, busca ese lugar para adorar a Dios. Y no te pierdes tampoco. Es el mismo evangelio porque la fe es la misma. Dios prepara iglesias, congregaciones diferentes, pero con el mismo propósito para que esas personas se sientan bien y se sientan contentas adorando a Dios en ese lugar particular. La iglesia cristiana Puertas Abiertas es una iglesia con una visión de restauración. Creemos en que debemos hacer las cosas con tres propósitos que nosotros lo distinguimos desde el principio: con intención. Debemos hacer las cosas con un propósito y debemos hacerlo agresivamente. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto y que la mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Tenemos que adoptar la actitud de cambio. Tenemos que adoptar la actitud de cambio. El problema es que muchos creyentes han tenido que pasar y han visto las cosas pasar. Y hay creyentes que también que están esperando para ver qué es lo que va a pasar, pensando qué es lo que va a pasar. Pero ha llegado el tiempo de que tú comiences a ser el creyente que hace las cosas pasar. El creyente que se pone en la brecha. El creyente que marca la diferencia. El creyente que dice: yo no voy a esperar hasta que se convoque un día de evangelismo para yo hacer evangelismo. Yo no voy a esperar hasta que se convoque un día para orar para yo orar. No voy a esperar hasta que venga un día de oración para yo adorar. Yo tengo que adorar a Dios. Yo tengo que orar. Yo tengo que hablarle a alguien de Jesús. I have to do something. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13:11: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Hermanos, no seáis niños,
¿En qué? En el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No seamos niños. ¿No te has dado tú con ciertas personas que no tienen edad madura y actúan como niños? Tú no les puedes decir nada porque se vuelven sensitivos. A veces el rey tiene esa costumbre. Nosotros estamos tratando de arreglarle, que se madure un poco. Porque si él cualquier cosita... A veces nosotros nos volvemos así espiritualmente hablando. No escuchamos la palabra de Papá Dios, de Dios que nos está hablando, y simplemente pues pensamos que Dios tiene un látigo en las manos y nos va a castigar. Y lo que Dios quiere decirte, mira, vamos a hablar, vamos a crear una conversación. ¿Cuál es tu necesidad? A veces le decimos a Aureli, ¿qué es lo que te gustaría comer hoy? Y entonces él se queda pensando y sigue pensando, y después se pone a llorar porque él quiere un lugar particular. Yo simplemente te hice la pregunta, ¿qué es lo que tú quieres comer? Pero quizás él piensa que no lo vamos a llevar a ese lugar. Y a veces nosotros somos así. El Señor nos quiere dar algo, nos quiere bendecir con algo, pero nosotros comenzamos a hacerle preguntas, ahí comenzamos a llorar. Mira, es tiempo de dejar la inmadurez, es tiempo de dejar las cosas que son de niños, y es tiempo de ser maduros en la fe en Cristo Jesús. Hay una tarea grande que tenemos que hacer. La iglesia tenemos una tarea grande que realizar, y no tenemos tiempo para dar biberón, no tenemos tiempo para dar amamantando. Tenemos que levantarnos como la iglesia que somos para establecer el reino de Cristo y para hablar la verdad del Evangelio. No te puedes agarrar de sencilleces, de cosas que realmente no tienen ningún peso para decir, yo no vuelvo más a la iglesia. El pastor dijo eso. Yo no. Mira, tu relación no es con la iglesia, ni es conmigo, tu relación es con Cristo Jesús, con el que te salvó, el que te perdonó, el que te lavó, el que te restauró. Con esa es tu relación. Aleluya. Contrario a la madurez, dice la escritura en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Contrario a la madurez natural que se adquiere naturalmente, el cambio o madurez espiritual tiene que adoptarse. Tú tienes que adoptar una actitud de madurez espiritual. Para ser creyente que produce cambios, tienes que adoptar la actitud de lo que dice la palabra que tú eres. Aunque otros no lo vean o entiendan o conozcan, tú tienes que adoptar esa actitud. Primeramente, adopta la actitud de novedad. ¿Sabes qué? Estás en Cristo y eres nuevo. Dile a la persona que está atrás, yo soy nuevo. ¿Tú sabes que es ser nuevo? Cuando tú tienes algo nuevo, que tú lo sacas de la caja. Cuando algo es nuevo, tú eres nuevo, ¿sabes? Cuando tú fuiste restaurado, cuando tú recibiste a Cristo Jesús, tú fuiste hecho nueva criatura en Cristo. Tú eres nuevo. Segundo, adopta el concepto de las cosas nuevas. Porque esa es otra cosa. Pues queremos hacer las cosas nuevas, con nuevo, pero con las viejas cosas. O sea, queremos hacer las cosas con las costumbres de antes, porque eso es lo que conocemos. Pero tienes que adoptar las cosas nuevas, el concepto de las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Ya tú no eres una computadora de esas que le ponen un floppy disk. No, ya tú no eres ese tipo de computadora. Ya tú no eres así. Tú no eras una persona que estaba ahí como cuando subías al internet. Eso era dando vuelta. Y cuando teníamos net zero, para poder agarrar el internet de gratis, y tú te sentabas frente a la computadora y te quedabas ahí esperando, y te quedabas como 15 minutos esperando, y cuando bajaba la página, ¡wow! Yo tengo una computadora, ¡wow! ¿Qué es esto? Y ahora, cuando
Cuando te sientas frente a la computadora, tienes una computadora de último modelo y si no a la página no llegas rápido, tú te frustras. Pues esta computadora está más lenta, me la voy a botar, me voy a poner otra nueva. Por los cambios. Ahí está un IT guy. Las va a botar por un lado. Entonces, tiene que adoptar el concepto de las cosas nuevas. Tiene que meterle una nueva memoria, tiene que cambiar. Y nosotros somos la gente que dice la palabra que nosotros vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Nosotros no somos la gente de que vamos hacia atrás, de los que retroceden, dice el apóstol. Nosotros no somos de los que retroceden, nosotros somos de los que vamos para adelante en el nombre de Jesús, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. El nuevo, yo soy nuevo. Tercero, adopta el hecho de que eres completamente nuevo en Cristo. Completamente nuevo en Cristo. No parcialmente. Dice que todas las cosas son nuevas. Tienes que adoptar ese concepto. Tú eres completamente nuevo en Cristo. Tú no eres el que te metes la droga allá más. Tú no eres el que te vas a fumar por allá y a beber cerveza. Tú no eres el que estaba tirado en la esquina llorando porque perdiste tu matrimonio. Tú no eres el fracasado, el que no sirve para nada. Tú eres el que Dios lavó con su sangre. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú eres cabeza, tú no eres cola. Tú eres un rey, una princesa, un príncipe de Dios. Tienes que actuar como que lo eres. Tenemos que actuar como que lo somos. Entonces, adopta el hecho de que eres completamente nuevo en Cristo. Pablo escribe a Timoteo y le dice, recuerda cuál es la actitud que debes tener. Primero, el llamado está en ti. Iglesia, el llamado está en ti. Di, el llamado está en mí. El llamado está en mí. ¿Y qué es lo que Pablo aconseja a Timoteo? Y yo te aconsejo en esta tarde. Te aconsejo a que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No tienes que buscarlo mucho. Yo te aconsejo a que avives el don de Dios, a que avives el fuego. Una iglesia potente para una sociedad impotente. Ha sido capacitado, porque dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, le dijo esto: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vienen cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oh, aleluya. Yo no sé si tú estás practicando esto, pero si no lo estás practicando, quiero decirte en esta tarde que Dios te está llamando y te está aconsejando a que avives el fuego de Dios. Avive el fuego de Dios que está en ti. El mundo está buscando desesperadamente por dirección, y lamentablemente muchos creyentes andan siguiendo el GPS. Te repito, el mundo está buscando continuamente por dirección, y lamentablemente el mundo, los creyentes están dejándose guiar por el GPS. ¿Por qué digo esto? Cuando digo que se están guiando por el GPS, porque todos somos así, ¿no? Todos, si no sabemos para dónde vamos, pues lo ponemos la dirección ahora en el celular y vamos por el GPS. Antes eran los mapas, ¿ves? Como tiempos cambian. Eran mapas, o los mapas en papel. Aprendimos a leer los números. Cómo llegar con el punto específico, dónde estaba la calle, y abríamos el mapa y nos poníamos a mirar. Muchos de ustedes todavía lo hacen. No, algunos de ustedes. Ya no, eso es un guame, como dicen los puertorriqueños. Ahora es poner dirección ahí y mira, estoy aquí, ¿cómo yo llego allá? Mira, y para hacértelo más fácil todavía, cuando lo pones a una bolsita que dice turn right at the next corner, y de repente tú haces una izquierda y pega turn right, turn right, turn right, and in the next street do a U-turn and go in the other direction. Y muchos creyentes se están dejando guiar por el GPS.
necesita GPS. Porque yo sé para dónde yo voy. Yo sé en quién yo he creído. Yo sé exactamente cómo guiarte y dirigirte a Él. Yo no tengo que pedir direcciones. Yo no tengo que buscar una fórmula, porque ya la fórmula fue hecha. Ya el diseño está hecho. Ya el camino está hecho. Yo como creyente, como una iglesia llena de poder, tengo la dirección. Yo sé exactamente cómo llevar este lugar. Aleluya, Señor. Ahora hay algunos que son nuevos, ¿verdad? Los que son nuevos pues van aprendiendo, van madurando. Como cuando tú llegas a un lugar nuevo, no te sientas mal porque quizás todavía tú no sabes. Pero para aquellos que ya han madurado en la fe en Cristo Jesús, pues mira, se demanda más. Tú debes saber. Ayer venía con Emanuel y yo decía, yo sabía que vivía en la avenida La Flor de Brasca, porque escuché a Diana decirlo, que vivía en La Flor de Brasca. Yo llevo ya 40 años acá. Yo conozco las calles. Tú me dices dónde es, yo te digo, yo sé dónde es eso, vamos para allá. Y cuando estábamos quizás a menos de una milla de la casa, hermano me dice, déjame buscar en el GPS porque son de aquí. Eso pasa. Si tú eres nuevo, está bien. Pero hablando en el sentido espiritual, si tú eres maduro en la fe, si tú conoces, tú no necesitas el GPS. El GPS quizás al principio te ayudó, te guió, el GPS. Pero una vez tú estableces una conexión y tú llegaste a Él y tú le conoces a Él, tú puedes señalar a otros a Él. Y ya voy a terminar. Hemos llegado a un punto en la historia de cambio. Hemos llegado a un punto en la historia de cambio. Dios está impulsando a la iglesia a ser una iglesia que provoque cambios. Una iglesia de poder. Una iglesia que no se avergüence del evangelio. Una iglesia que no viva al escondido. Una iglesia que esté dispuesta aún a entregar su vida por la causa de Cristo y el reino. Yo siento en mi espíritu que Dios está levantando la iglesia como un gigante para cumplir su responsabilidad como iglesia. Dios está despertando. Si tú eres iglesia y no estás sintiendo eso, tienes un problema. Porque si tú eres iglesia, tú sientes en tu espíritu que yo veo que se aproxima, como predicaba, como decía el predicador, yo veo que se aproxima una nube pequeñita. Yo veo una nube pequeñita. Yo veo en el espíritu que Dios está por derramar un avivamiento sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo de cambio, un tiempo crítico. Cristo viene por su iglesia. Dios está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que le busque en espíritu y en verdad. Una iglesia que le sirva de corazón. Una iglesia que se preocupe por las almas que se una iglesia que esté dispuesta a ejercer lo que Él la capacitó a hacer. Sí, Señor. Una iglesia de poder. Una iglesia potente para un mundo impotente. Aleluya. Cuando Pablo y Silas fueron a Tesalónica, Pablo predicaba y enseñaba con denuedo la palabra de Dios, a tal forma que un gran número de mujeres y hombres se convirtieron. Y esto produjo celos. Y un grupo de hombres malos quisieron buscarlo. Y como no lo encontraron, dice Hechos 17:6, como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los gobernadores de la ciudad gritando. Mira lo que decían los del mundo. Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. La lectura o la traducción en inglés se traduce así: estos que viran el mundo al revés también han llegado acá. The ones that turn the world upside down. Si tú no eres uno que vira al mundo al revés,
más al mundo. Porque ¿sabes qué? Cuando la iglesia ejerce en el poder del Espíritu Santo su función, el mundo tiene que revolucionarse, ¿sabes? La iglesia no está por crear protesta, la iglesia está por crear proclamación. Nosotros no protestamos, nosotros proclamamos. Estamos viendo lo que sucedió en Baltimore, lo que sucedió en Ferguson, lo que sucedió en el otro lugar. Estamos viendo todo esto y esto significa que la iglesia es la que debe pararse en la brecha y comenzar a proclamar que la respuesta a la violencia social y la violencia, el aprovechamiento de la justicia sobre el débil y viceversa, la respuesta no se encuentra en protestas. La respuesta no se encuentra en el gobierno. La respuesta no se encuentra en hacer cosas que realmente no conducen a nada, a hacerle mal al prójimo. La respuesta se encuentra en que la iglesia tiene que levantarse y a proclamar a Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. En que la iglesia tiene que levantarse como un gigante que Dios la llamó a hacer y a comenzar a actuar en las fechas recibido para cambiar al mundo que está esperando desesperadamente por la respuesta. La respuesta se llama Jesús. La respuesta se llama Jesús. La respuesta se llama Jesús. Aleluya. Hay que llevarle a Cristo. Tenemos que pararnos en las calles y decir: Cristo es la respuesta para el pecado. Cristo es la respuesta para tu condición. Cristo es la respuesta para tu situación. Y este es, eres la respuesta a tu necesidad. Señor. Aleluya. Te invito a que te pongas sobre tus pies en esta tarde. Aleluya. Dios está buscando, el Señor está buscando una iglesia potente para un mundo impotente. Una iglesia que esté dispuesta a hacer cosas que quizás no se atreve a hacer, pero que puede hacer, porque tiene el poder para hacerlo. Porque es que los equipos de béisbol no es muy lejos. Porque es que dos hombres golpeándose uno a otro, Manny Pacquiao y Mayweather. Algunos están tristes, ¿verdad? Algunos están buscando excusas diciendo: no, que fue que Mayweather le corrió mucho alrededor del ring. Si no, algunos están diciendo, hablando sobre eso, algunos pagaron buen dinero, se reunieron hicieron un serrucho para ver la pelea. Y dice que fue la pelea que más vendió taquillas hasta ahora, es la pelea de este siglo. Mucho dinero que ganaron ambos peleadores. ¿Qué ganaste tú? Estrés. Perdiste el sueño quizás. Después de ver todo eso, esa hora que están ahí dándose golpe con el otro y después que esperar una decisión. Tú querías ver un knockout. Yo soy el knockout. Pero ¿cómo el mundo puede arrastrar tanta gente para ver, hasta cristianos para ver eso? Yo no tengo nada en contra de que tú seas fanático de un deporte particular. ¿Por qué los equipos de fútbol americanos pueden llenar un estadio todos los domingos? 30,000, 60,000 personas. Y no hacen nada por reunirse así en congregaciones. Hoy en Estados Unidos de América, varias iglesias estuvieron llenas de gente. Si agarráramos todas las iglesias de la Bahía de Tampa, no cabíamos en el estadio. Las congregaciones. Yo quiero llamarte a que tú seas un cristiano radical. Yo quiero a motivarte a que seamos cristianos radicales. Que la iglesia cristiana Puertas Abiertas, nosotros que somos la iglesia cristiana Puertas Abiertas, seamos cristianos radicales. Que no nos conformemos más con las cosas
Yo quiero ser un creyente que hace las cosas pasar. Vamos a marcar la diferencia. Vamos a marcar la diferencia. Padre, te doy gracias por tu palabra es buena, tu palabra es viva y eficaz. Gracias por lo maravilloso, lo bueno que tú eres, Señor. Tú conoces cada corazón de cada vida en este lugar, Señor. Escudriña cada mente, cada corazón. Si hay alguno que no te conoce, alguno que anda lejos de ti, Dios mío, te pido, Padre, que tú toques su corazón, que pueda regresar a ti, Señor. Como decía el profeta, oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazlas conocer. Padre, nos humillamos, porque tu palabra dice que si tu pueblo sobre el cual es invocado tu nombre se humillare y clamare, tú oirás desde los cielos y enviarás un avivamiento, Dios. Perdónanos, Señor. Nos hemos vuelto cómodos, Señor. Nos hemos acomodado en nuestras sillas, nos hemos acomodado en las cosas que tenemos, Dios mío, nos hemos olvidado de la función y el propósito por el cual tú nos escogiste y nos llamaste, oh Dios. Permite, Padre, que todo espíritu de cobardía, todo espíritu de temor huya en el nombre de Jesús. Porque tú no nos has dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, Dios mío. Para que podamos realizar todo el plan, todo el trabajo, toda la función, todo el propósito que tú quieres con cada uno de nosotros. Te ruego esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo declaro, Señor, declaro sobre esta iglesia, Dios mío, la iglesia puertas abiertas. Es un carbón, Dios mío. Aleluya. Sopla este carbón, Señor, sóplalo, 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 sóplalo. Espíritu Santo, sopla sobre la iglesia puertas abiertas. Sopla un avivamiento que comience a arder la llama en el corazón de nosotros para hacer una iglesia que marque la diferencia en la Bahía de Tampa, una iglesia que sea diferente en la Bahía de Tampa, una iglesia que esté dispuesta a llevar el evangelio en la Bahía de Tampa, una iglesia que esté dispuesta a hacer una llama de fuego. Sopla, aleluya. Deja que el Espíritu Santo sople sobre tu vida. Sopla, sopla, Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo, sopla sobre nuestras vidas, sopla sobre nuestras vidas, sopla, 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 Dios. Aviva, aviva, aviva. Aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. Avívalo, 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 aleluya. Poder de Dios, 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 poder de Dios. Aleluya. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Dios. Eres maravilloso, Dios. Aleluya. Si tú has recibido esta palabra, yo creo que te doy un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Puedes tomar tu asiento en esta tarde.